Ok, pues muy bien, bienvenido. Y pues nada, cualquier duda, pregunta, circunstancia, reclamo, con todo gusto, estoy para escucharlo. Si de repente hay algún tema que no queda claro o alguna situación, no tengo problema, nos regresamos, lo repetimos hasta que esto quede claro. ¿Estamos de acuerdo? Maestra, Sí. gracias, muy amable. Sí. Abraham, te escucho. el día de hoy, desafortunadamente, en cualquier momento me pueden mandar llamar y voy a tener que desconectarme, maestra. Pero O- voy a poder, o voy a mirar la clase, lo que resta de la clase grabada. ok, bueno, Usted me disculpe si me desconecto. sin problema, Abraham, sin problema, comprendo la situación. Les comento de manera rápida. A ver, hay dos materias que vamos a ver en este periodo, que es Derecho Penal y Metodología Jurídica. Ojo, tiene que ver con la metodología de la investigación, ajá, ¿no? Y el ajá es, sí, claro, tiene que ver con la metodología de la investigación, pero va más enfocada al área jurídica en el entendido de, por ejemplo, veíamos en sesiones pasadas cómo la Suprema Corte de Justicia de la Nación crea jurisprudencia, ¿no? Y entonces para eso tiene un método, tiene una metodología a seguir para llegar a la creación de ley a través de jurisprudencia. Hasta ahí nos vamos entendiendo. El legislativo, del mismo modo, tiene todo un proceso legislativo para la creación de norma jurídica. ¿Qué tiene? Pues es una metodología como tal, ¿no? Es una serie de pasos a seguir para llegar a una finalidad. Y bueno, así en realidad es como la metodología jurídica nos va funcionando para la creación de ley, de doctrina, etcétera. Y bueno, ¿por qué hago hincapié en esto? Porque la materia que vamos a ver, que es metodología jurídica, vamos a tener un proyecto final, ¿ok? Pero es un proyecto en el que vamos a estar trabajando semanalmente. Les explico. ¿Han escuchado hablar de juicios orales? Sí, un poco, maestra. Bueno, en el tema de juicios orales, antes de la reforma constitucional donde se cambia todo el sistema de justicia penal, que además va muy de la mano con la materia con la otra materia, que es derecho penal. Bueno, antes teníamos algo que se llamaban averiguaciones previas. Y yo creo que como todos, sin necesidad de ser abogados, hemos escuchado ese término, ¿no? Averiguaciones previas. ¿Qué era una averiguación previa? Era el inicio para un juicio penal, ¿no? Pero esto se instaura primero, a diferencia de todas las demás materias, civil, familiar, etcétera, que tú haces tu escritito de demanda y lo llevas al juzgado directamente a la oficialía de partes y bueno, ya de ahí se empiezan a correr términos, plazos y que la contestación y todo lo que implica. En materia penal, cuando íbamos a denunciar o a querellarnos por un delito, les voy a explicar más adelante qué consiste la denuncia y la querella, ¿no? Pero bueno, cuando tú le vas a notificar a la autoridad, en pocas palabras, que te robaron, que asesinaron a alguien, cualquier delito. Ah, bueno, la primera autoridad, el primer encuentro es con el Ministerio Público. Y la chamba del Ministerio Público es precisamente integrar todos los elementos necesarios para ver si procede o no procede la averiguación previa. ¿Para qué? Para que se vaya a juicio. ¿Ok? Entonces, primero iniciaba con averiguación previa y una vez que el Ministerio Público hacía su chamba de integrar todo el tipo penal y el cuerpo del delito y la probable responsabilidad, entonces llegaba a manos del juez y el juez analizaba y bueno, ya resolvía, ¿no? En la actualidad, con la reforma, quedan fuera las averiguaciones previas y cambia el término a carpeta de investigación. Entonces es en teoría lo mismo, ¿no? Es justo, das la notificación a la autoridad, se empieza la investigación, se aportan pruebas en caso de que las haya en esta parte, pueden aportar pruebas, tomando en consideración de que en materia penal
puedes aportar pruebas desde el principio hasta antes de la sentencia, a diferencia de otras materias. ¿Por qué? Porque otras materias tienen sus tiempos bien definidos y tienen una etapa que se llama periodo probatorio. Y fuera de ese tiempo, ni antes ni después, no puedes ofrecer pruebas. En materia penal, no. En materia penal, desde el principio puedes aportar pruebas hasta antes de la sentencia. ¿Me doy a entender hasta aquí? Sí, ¿Todo maestra, bien? gracias. Gracias. Este, eh, si tienen alguna duda, por favor háganmelo saber, porque si no yo me voy como hilo de media y doy por entendido que me están entendiendo. ¿Ok? Eh, Denme un segundito, por favor, porque para informar que ya iniciamos. Listo. Ajá. Entonces, les decía yo, con la reforma penal, que fue una gran reforma constitucional que se vino ya hace algunos años, a principios del 2000, pues bueno, ya tenemos carpeta de investigación y es lo mismo, es el mismo trabajo. O sea, se empieza la investigación como tal hasta que el Ministerio Público tiene todos los elementos y entonces, una vez teniendo todos los elementos, se consigna al juez, ¿no? Y el juez, que en la actualidad, él no tiene conocimiento de la carpeta, o sea, se le entregan y en el camino va escuchando eh, eh, pues los argumentos de cada una de las partes y él va decidiendo de acuerdo a lo que se pueda probar. ¿Por qué les menciono todo esto? Bueno, todo esto tiene una razón de ser. El proyecto de metodología jurídica se va a basar en una carpeta de investigación. Esta carpeta de investigación es una carpeta de concurso. ¿Qué quiere decir? Justo desde que despuesito de la reforma, ha habido instituciones que hacen a nivel académico concursos nacionales de juicios orales, ¿ok? Y entonces estas instituciones te proporcionan las carpetas de investigación, pues para que tú las vayas leyendo. Ojo, obviamente son casos hipotéticos, ¿no? Pero las carpetas de investigación tienen algunas cuestiones que de repente tú las lees y dices, a ver, espérate, como que algo no está bien aquí, como que esto no me cuadra, como que esto, ¿saben? Este tipo de cosas. Y el proyecto final para metodología jurídica justo es el análisis de una carpeta de investigación, ¿ok? Yo en el grupo, para que no tengamos alguna situación, les voy a mandar el link para que los mande a la carpeta de investigación y la carpeta de investigación está en línea sin mayor problema. Entonces, pueden empezar a leerla, revisarla y qué van a hacer. De metodología jurídica tenemos básicamente tres actividades. ¿En qué consisten esas tres actividades? Que ustedes me van a entregar un reporte semanal, están fechadas en sus actividades, lo van a ver, un reporte semanal de la carpeta de investigación. Si creen que si, no sé, si es un homicidio, en caso de que sí pudo haber sido homicidio, sí fue Juan Pérez o no fue Juan Pérez, si fue su esposa, o, ¿saben? La misma carpeta los va a ir guiando. Me queda claro, ojo, me queda claro que es su primer acercamiento, ¿no? Con un documento de esta naturaleza. Pero de eso se trata, de empezar a hacer praxis, ¿no? Empezar a practicar, de empezar a acercarnos a este tipo de documentos para que los podamos identificar y saber qué contienen para que cuando en algún momento tengamos la oportunidad de enfrentarnos a un documento de esta naturaleza de manera real, pues bueno, o en otro caso para tener el conocimiento de manera personal en el sentido de que nadie estamos exentos de algo, ¿no? Entonces, para tener el conocimiento con base a eso. Muchos de estos carpetas de investigación de concurso
vienen fundamentadas con el Código Penal Federal. En otro caso, vienen fundamentadas con el Código Penal de un estado. ¿A qué voy con esto? Recordemos, tenemos 32 entidades federativas y en determinadas materias, pues cada una tiene su propia legislación, ¿no? En materia penal, salvo los delitos federales, pues tenemos un Código Penal Federal. Pero mientras tanto tenemos Código Penal de Hidalgo, Código Penal de Guadalajara, Código Penal de Monterrey, Código Penal de Puebla, Tlaxcala y todos, Durango, todos los que quieran, ¿ok? Y la fundamentación, o sea, me refiero a el artículo que de repente podamos encontrar en la carpeta de investigación. La ventaja que tenemos es el Internet. Entonces podemos irnos al código de ese estado y entonces ver qué es lo que dice para ir encuadrando, ¿no? Sobre la marcha lo vamos a ir viendo. El último día de clases, todos juntos, de acuerdo a sus aportaciones y a lo que han venido estudiando, pues vamos a resolver como tal, en la medida de lo posible, la carpeta de investigación. Entonces, si se les atora algo en la semana antes de entregar el reporte, ustedes saben que sin mayor problema, siempre y cuando sean en horario laboral, me pueden mandar un mensajito y decir, licenciada, no entendí esta situación o por qué me aparece esto, y yo obviamente en la revisión de sus trabajos, pues les voy a hacer sus anotaciones particulares, y la siguiente clase lo vamos a ir hablando y lo vamos a ir resolviendo, no van solos en esta parte, ¿no? Eso es por lo que respecta a la materia de metodología jurídica, ¿ok? Y la otra materia es derecho penal. Y vamos a hablar un poco de la parte general y de la parte particular. ¿A qué voy? El derecho penal, abogados, se divide en dos grandes partes. Una es la parte general, derecho penal parte general, y la otra es derecho penal, delitos en particular. ¿Cuál vamos a ver? Les decía yo, la generalidad y los delitos en particular. Son muchísimos delitos, tanto en el fuero común como en el federal. Acuérdense que el fuero común es el de tu estado, ¿no? Y el federal, pues se entiende toda la República. Hay muchos delitos, tanto en materia del fuero común como en materia del fuero federal. Me voy a ir con muy pocos del fuero federal, porque yo quiero que vayamos entendiendo los del fuero común para entonces ya poder traspolar al federal. Entonces, reitero, cualquier duda, cualquier situación, deténganme y yo me detengo y empezamos a platicarlo, si tienen alguna duda. ¿Por Maestra, qué? Porque me voy muy rápido. Abraham, te escucho. perdón. Entonces, los que son la diferencia entre los que son de materia de foro común, o de materia de, ¿cómo dijo? Federal. La diferencia la voy a explicar más adelante. Sí, algo les había yo comentado, mmm, creo que no estabas, pero bueno, de manera general, podemos encontrar un robo, ¿no? Y el delito de robo lo vamos a encontrar en todos los códigos penales de todos los estados de la República, ¿no? Hasta ahí. Robo es igual aquí que en Veracruz, que en San Luis Potosí, que en Puebla, que en el Estado de México. Hasta ahí todo bien. ¿Sale? Ok. Ahora bien, ¿hay robo a nivel federal? Uh-huh. ¿Cuál es la diferencia? ¿No? ¿Por qué no? Si me roban, no sé, en la carretera México-Pachuca se roban un tráiler, ¿por qué no utilizamos el código del Estado de Hidalgo y utilizamos un federal? ¿Por qué creen? ¿Por qué se imaginan? Eh, Porque fue en un trayecto o de lo que se llama carretera federal. Esa es una, claro, por supuesto. Estamos en carretera federal, por tanto, quien tiene la jurisdicción, que es el lugar de aplicación de la ley, quien tiene la jurisdicción o eh, quien puede conocer del asunto, pues es un juez federal, justo por lo que mencionas, porque es en carretera federal. Si bien es cierto, es en la carretera México-Pachuca,
pero la carretera se regula a nivel federal. Entonces, ahí aplica. Ese es un motivo, y muy bien y acertado. ¿Cuál sería otro motivo? ¿Por qué creen? Es lo mismo que nos roben un teléfono celular, aunque sea de alta gama, a que nos roben un tráiler con mercancía. ¿Qué lo diferenciaría, abogados? No sé si el valor o la cantidad. El valor, así de simple. Claro, la cantidad, lo que vale, entonces a eso voy. En materia federal, claro, el robo es robo como lo es en Hidalgo y como lo es en cualquier estado de la República. Es correcto. Sin embargo, ¿cuándo se conoce a nivel federal? Uno, por el tema de la jurisdicción que mencionaba Mijael, ¿verdad? ¿O Misael? Misael. Misael, gracias, Misa. Perdóname, se me van las cabras al monte a veces. Ok, de acuerdo a lo que nos decía Misa, bueno, sí es carretera federal y ahí aplica, pero de acuerdo a lo que mencionabas tú, Abraham, también la cuantía, se llama cuantía. Entonces, al hablar, anoten esta parte, ¿no? La cuantía es el monto. En materia de derecho penal, en este caso de lo robado, el monto de lo robado, la cuantía. Entonces, efectivamente, por muy de alta gama que sea un teléfono celular, pues no es lo mismo que el que te roben mercancía, ¿no? Es más, el mismo código, puedo hablar por el del estado de Hidalgo, el mismo código del estado de Hidalgo, y ustedes lo van a ver en sus códigos particulares, cuando se tipifica el robo, nos dice, nos menciona, si el valor de lo robado es de 50 a 100 veces UMA, la punibilidad será de tanto. Si el robo asciende de 100 veces suma a 200 veces suma, y entonces te va dando de algún modo montos, ¿no? En el caso, la punibilidad más alta en el estado de Hidalgo, por ejemplo, es si el valor de lo robado asciende a más de 1000 UMAS, en el entendido de que la ponderación ya no se lleva a cabo con salario mínimo vigente. Antes se llevaba a cabo con salario mínimo vigente, pero ojo, tenemos una situación. A nivel República Mexicana tenemos tres, ¿cómo se llaman? Tres, se me olvidó el nombre, como estatus económicos, no es estatus, zonas económicas. Tenemos tres zonas económicas, A, B y C, ¿no? Dependiendo la zona. Bueno, y con estas zonas el salario mínimo llega a variar, por ejemplo, en Querétaro, que en Monterrey, ¿no? O que en Veracruz, o que en Hidalgo, por la zona económica. Ah, bueno, entonces, lo que se hace es cambiar esto a UMAS, que son las unidades de medida, ¿ok? Unidad de medida actual, de actualización. Al día de hoy, déjenme verifico para no darles una equivocación errónea. Ahorita les digo a cómo está la UMA al día de hoy. Y esa va cambiando de acuerdo a la inflación. La UMA está en 108.57 pesos. Anótenlo, anótenlo porque nos va a servir para hacer algunas actividades de derecho penal. A 108.57 pesos está la UMA al día de hoy, abogados. Este, ok, entonces, bueno, esa es la generalidad. Y lo que yo les decía es que vamos a entrar a ver algunos delitos. Los delitos tienen una particularidad, abogados. Hay algo que se llama elementos esenciales del delito. ¿Cómo a qué les suena?
elementos esenciales del delito. Misa, ¿cómo a qué te suena? Esenciales del delito. ¿Cómo a qué te suena? No es tu obligación saberlo ahorita. Claro. Ya después de hoy, ya va a ser tu obligación, pero mientras, dime lo que tú crees. ¿Qué crees que sea? Mm, Algo que compruebe que se llevó a cabo o se hizo un acto ilícito. Ejemplo, hablamos del robo. Creo que todos entendemos qué es el robo, ¿no? ¿Cuál Claro. crees tú, hacia tu pensar, este, que sea los elementos esenciales del delito de robo? Así, ¿cómo puedes decir eso fue robo? ¿Qué crees? ¿Cuáles crees que sean? El momento en que él tenga la propiedad o el objeto robado y no pueda justificar la forma en que lo adquirió. Ese es un ejemplo. Sí. Tú, Abraham, gracias, Misa. Pues, no sé, me suena como a que son como que las características que deberían o se deben como de cumplir para que se considere un delito. Claro, tal cual, y que va de la mano con lo que decía Misa, ¿eh? Completamente de la mano. Ejemplo, en el robo, el tipo penal en Hidalgo dispone, aquel que se apodere de cosa ajena, mueble, sin consentimiento de quien pueda otorgarlo, comete el delito de robo. ¿Ubicaron algunos elementos esenciales para que el robo se constituya? ¿Cuáles, Abraham? Pues la primera, pues el objeto, ¿no? Lo robado del mueble. Ok, primero, una cosa mueble. O sea que yo no puedo llegar afuera de tu casa, ¿no? Este, tocar y que me abran y meterme y decir, pues ya no me sacan, me estoy robando tu casa. ¿No sería robo ahí? Es que ese ya es un inmueble, ¿no? Se puede constituir cualquier otro delito, cualquier otro. ¿Robo? No, porque uno de los primeros elementos para que se constituya el robo es que sea una cosa mueble. ¿Ok? ¿Algún otro elemento? Que lo obtenga sin consentimiento. Que lo tenga sin consentimiento, efectivamente. ¿Qué pasa si de repente ustedes están sentados y yo paso y agarro el teléfono de cualquiera de los dos y me lo llevo? ¿Hasta ahí se está constituyendo el robo? Sí. Si no hubo consentimiento, bueno, sí, en ese momento sí. Pero ¿Se entiende? si lo regresa o lo pone en su lugar, no se llevó a cabo el robo. Ojo, Abraham, tú ibas a decir que no, gracias, Misa. O tuve Bueno, es una... que yo imaginaba como que pues se tienen que cumplir todas las características, no, no solamente una de ellas. ¿Y cuál crees que falte entonces para que se constituya el robo? Ya tenemos que es un objeto. Aquel que se apodere de una cosa ajena, mueble sin consentimiento de quien pueda otorgarlo. Ah, no, pues entonces sí. Sí, ¿no? Entonces, que siempre sí. Ah, ¿y qué pasa si el celular que estaba en la mesa era mío? ¿Sabes? ¿Habrá robo?
Aquel No, en que ese, se apodere de una cosa ajena, mueble, sin consentimiento de quien pueda otorgarlo. O sea, entonces tiene que ser un objeto, tiene que ser un objeto mueble, Ujú. tiene que ser ajeno Sí, y tiene que ser sin consentimiento, ¿no? sí, Son esas tres las que yo alcanzo a detectar. ¿Es correcto? correcto. Es correcto. Cosa ajena, mueble, sin consentimiento. Esos son, ojo, abogados, esos son los tres elementos esenciales del delito de robo. Cosa ajena, mueble, sin consentimiento. Con uno de estos tres elementos que no se dé, ¿qué creen? No hay delito. Así de simple. Y ya se aplica para todos. Este es el ejemplo más entendible, ¿no? Para rápido. Pero conforme vayamos viendo tipos penales, nos vamos a ir dando cuenta de que así es como se van constituyendo los delitos. Un ejemplo, Misa, tu trabajo tiene muchas particularidades, ¿no? sí, Entre ellas las legales. ¿Qué pasa? ¿Sabes tú si se constituye algún delito en caso de que yo no declare mis impuestos a Hacienda? sí, ¿Cuál? es el delito de incumplimiento de bienes, de el incumplimiento de, se me fue la palabra, No te tiene que, preocupes. Dime en qué consiste. bueno, estamos obligados a declarar los bienes propios y la forma en que se adquieren. Si usted, y sobre todo pagar un impuesto, ¿no? Sobre eso. Pero si ustedes lo evaden, ustedes están evadiendo la parte fiscal, el fisco. Evasión de impuestos, evasión fiscal, Es, ¿no? Y es un delito, tal cual. Evasión es fiscal. correcto. Y es un delito federal, ¿no? Sí, Y ojo, también pagamos impuestos a nivel municipal y a nivel estatal. es correcto. Es correcto. Uno de los impuestos que pagamos a nivel municipal es, El agua, el predio, esos son servicios. El los, agua es un servicio, el predio es un impuesto. La tenencia de un vehículo. La tenencia de un vehículo es estatal, pero municipal es el predio. ¿Ok? Estatal es la tenencia de un vehículo. Y ya lo que iba. Si de repente dejan de pagar o dejamos de pagar nuestro recibo predial, que año con año nos va llegando, y entonces hay a quienes pues dejan de pagar 3 años y a veces el ayuntamiento hace algunos descuentos para ponerse al corriente, etcétera, etcétera. Pero ¿qué pasa si yo dejo de pagar durante 10 años? es, no estoy muy seguro, pero creo que pierden el derecho de propiedad. Puede, puede, pudiera ser, pueden hasta embargarte el ayuntamiento. Claro que se hace un procedimiento ejecutivo. Pero es eso, vamos, al final del día nos vamos dando cuenta cómo la legislación va teniendo algunas cuestiones en donde regula y tutela todo, ¿no? Y cómo algunas cuestiones que parecen no tener mayor trascendencia pueden detonar en delitos. Un ejemplo de ellos, el no pago de impuestos, ¿no? Y puede ser, o sea, sí, es materia fiscal, claro, ¿no? Entonces tú puedes decir, es que el fiscal y el penal pues no tienen nada que ver. Ja, vemos, hay cuestiones en las que convergen, como lo es la evasión fiscal. Y entonces estamos hablando de la comisión de un delito. En materia fiscal, lo mismo, el pago de aranceles, ¿no? No pagas aranceles, estábamos hablando de evasión fiscal. Y así sucesivamente. Entonces,
Bueno, la materia penal podemos ver cómo se va de algún modo influyendo en muchas áreas. En materia familiar, incluso por cuestiones de menores, hay Ministerio Público. En algunos casos interviene el Ministerio Público y el Ministerio Público podemos decir es meramente penal. No, pero también interviene en cuestiones familiares, en cuestiones civiles, por supuesto. Un contrato, tú puedes elaborar un contrato, compraventa o arrendamiento. Y en un contrato tú puedes establecer algo que se llama cláusula penal, en donde estás sancionando el hecho del incumplimiento de un contrato. Y tú puedes decir, no, a ver, espérate, es que estamos hablando de materia civil, no de materia penal. Pero hay puntos muy específicos en los que diferentes materias convergen y bueno, ya vamos a ver. Dada esta explicación generalizada de la materia, pues vamos a entrar, válgame la redundancia, vamos a entrar en materia y vamos a dar inicio con la materia penal. ¿No? Permítanme un momento, vamos a compartir. ¿Alguien tiene dudas hasta el momento? No, Entonces, ganado. Me quedó sí la duda del fuero común, maestra. Sí, Abraham. ¿Qué específico? ¿Qué es el foro común? ¿Cómo funciona el foro común? Muy bien la Espérame, diferencia. ¿Sí Abraham, me ¿es escucha? ahí? Cuando estoy compartiendo y justo le estaba compartiendo pantalla, no sé si me escuchen. Yo sí la escucho muy bien. sí, sí lo escucho. Gracias. Es que justo cuando estamos compartiendo pantalla, como que se empieza a cortar la sintonía. Pero bueno, Abraham, nosotros la materia jurídica, de manera general, este, eh, tenemos algo que se llama jurisdicción, ¿no? Y la jurisdicción no es otra cosa más que el ámbito de aplicación de una norma jurídica. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Ok. Y como yo les mencionaba hace rato, todas las entidades federativas o todos los estados básicamente tienen su propia legislación a nivel local, ¿no? Reitero, tenemos un código penal para el estado de Hidalgo, un código penal para San Luis Potosí, un código penal para Monterrey, un código penal para Guadalajara, y así te puedo enlistar los 32 estados de la República Mexicana. Y cada uno tiene su propio código penal. ¿Qué quiere decir eso? Que el Código Penal del Estado de Hidalgo